Hola, ¿qué tal? Bueno, pues empieza el otoño y había planteado, ¿y qué tal si retomamos aquella cosa que habíamos empezado? Habíamos empezado aquí, en este sitio, aquí, en mi casa, pues hace casi 3 años, cuando empezó la pandemia, ¿os acordáis? Pues hicimos una tontería, un pequeño experimento que fue un curso de ventilación mecánica para dummies. Bueno, pues ahora me planteo que si podíamos retomar un poco aquella experiencia, pero orientada a lo mejor a repasar pequeños conceptos en vídeos muy cortitos. Pues me apetece. Y esto sería ya no un tanto un curso como un ventilación mecánica para dummies o hablando con cosas que nos apetece de ventilación mecánica. Entonces quería empezar este primer vídeo, la nueva era, hablando de un concepto que son los pesos de la evidencia, y está relacionado con pruebas diagnósticas, que yo creo que es muy interesante que lo tengamos siempre en la cabeza, básicamente porque nos va a facilitar muchísimo la comprensión de la exactitud diagnóstica de un test. El tema es que tiene una historia detrás muy interesante, y es que lo desarrolló este concepto Alan Turing. ¿Os acordáis de Alan Turing, de la máquina Enigma durante la Segunda Guerra Mundial? Pues para poder descifrar Enigma se inventó una nueva forma de entender el cómo podía establecer una correlación entre las predicciones que estaba haciendo y la realidad. Y esto era los pesos de la evidencia, medidos en decibanes. Y un decibán es la mínima cosa que la intuición humana puede descifrar o vislumbrar dentro de esos pesos de la evidencia. Y esto no es más que una transformación de las razones de verosimilitud, tanto para positivos como para negativos. Y es el logaritmo en base 10 de esas razones multiplicado por 10. Y eso lo que nos hace es entender los test, tanto de las razones de los pesos de la evidencia para positivos como para negativos, como un examen de los que hacíamos, podemos valorarlos de 0 a 10. El 10 es el sobresaliente, el 5 es el aprobado, y entre el 0 y el 5 suspenso. Y entre el 5 y el 10, pues bueno, va bien. Esto, los pesos de la evidencia para positivos, como confirmador de un test, van de 0 hasta el infinito, pero a partir de 10 es excelente. Y al contrario, si lo tenemos en negativos, desde 0 hasta menos 5 es muy mal test para descartar, desde menos 5 hasta menos 10 es bueno, y es inferior a menos 10 hasta menos infinito es excelente. Con lo cual ahí podemos planteárnoslo muy bien. Por ejemplo, vamos a hacerlo con un test para el COVID. Pues un test para el COVID, si tenemos un peso de la evidencia, por ejemplo, de más 3, quiere decir que si ese test es positivo, será muy malo para confirmar que existe la enfermedad. Y si tuviésemos un test, por ejemplo, de 15, sería excelente. Es decir, cuando ese test sea positivo, sabremos que tenemos la enfermedad. Por el contrario, si el test, el peso de la evidencia negativo, es menos 3, diríamos que cuando es negativo no tenemos ni idea de si vamos a poder tener la enfermedad, el COVID en este caso. Y al contrario, si es menos 15, tendremos la seguridad de que si el test es negativo, no vamos a tener la enfermedad. Pues ahí lo dejo, y espero que cuando veáis los pesos de la evidencia, tanto para positivos como para negativos, en una charla o en un artículo, lo entendáis. Venga.